Ante todo, un saludo a los televidentes del municipio de Pueblo Llano por este Canal 3, Canal de la Cultura y la Historia de Pueblo Llano. Como estamos en el mes de abril, es el mes de historia de Venezuela, de tantas cosas que han ocurrido durante este mes de abril, tanto de la independencia de Venezuela. Empezando con el mes de abril, que fue la batalla de las Queseras, del general José Antonio Páez, el capitán de la calzada, como lo llamaban, porque fue un peón del Alto La Calzada como patrona Manuelote, que era el dueño el capitán, o sea, de la calzada donde empezó Páez a meterse a la guerra de la independencia de Venezuela, donde el 2 de abril, que fue una de las fechas del año 1819, donde tuvo la gran batalla en las Queseras del Medio, donde se enfrentó al guerrero más grande de Europa, que fue Pablo Morillo, que estuvo en las tropas con Napoleón Bonaparte. Sin embargo, con 800 hombres estaba el general Morillo, y Páez lo derrotó con 153 lanceros, ahí fue donde el famoso grito de "vuelvan caras" del Catire Páez, allá en el Apure, en las Queseras del Medio, que fue el 2 de abril de 1819. Eso donde el mes de abril siempre hay las grandes historias de Venezuela. También el 9 de abril fue la gran convención de Ocaña, donde el gran libertador en el año 1828, fue donde quería salvar la Gran Colombia, donde tuvo la Convención de Caña, que fue uno de los documentos grandes del libertador Simón Bolívar, como fue el Congreso de Angostura, como fue la Carta de Jamaica y el Manifiesto de Cartagena, que fueron unos grandes documentos del libertador. Pero ya por ahí del año, en el mes de abril, que es una fecha muy histórica para Venezuela, donde estuvo la Convención de Ocaña para salvar a la Gran Colombia, que pasó por grandes crisis para la separación, que siempre lo lograron, como fue la separación de Ecuador y de Venezuela, y la Nueva Granada, la provincia de Cundinamarca, que se llamaba, y la provincia de Venezuela y la provincia de Quito, donde se separó la Gran Colombia por divergencias, cosas políticas, del gran sueño, ahí donde se fue al suelo el sueño del gran libertador Simón Bolívar. Esas son las fechas históricas de Venezuela, como fue eso en el mes de abril. También tenemos el 30 de abril, que fue la fecha de proceso más convertido de la Venezuela, donde se produjo el movimiento de la Cociata, donde en Valencia, el Congreso Constituyente de Valencia, donde se paró definitivamente la Gran Colombia. Bueno, eso fue el 30 de abril, pero vamos a regresar nosotros al 19 de abril, donde fue la fecha más grande y más histórica de Venezuela, que fue ya la declaración de la independencia de Venezuela. En el 19 de abril de 1810, donde aprovecharon los patriotas de la crisis que tenía España en el asunto de las tropas francesas, ¿no? Entonces ahí fue donde aprovecharon los patriotas para la revolución del 19 de abril de 1810, donde
Simón Bolívar pues no participó en esa época, solamente participaron otros patriotas como fueron el gran ilustre y sacerdote José Cortés Madariaga, que fue una de las claves más grandes de esa época, donde él, siendo un sacerdote, donde aprovechó el momento que era un jueves santo del 19 de abril de 1810, donde él dando la misa y todo, cuando ya lo llegaron un emisario, le dijo: padre, está la gente revuelta en la Plaza Mayor de Caracas. Entonces fue donde el padre estaba confesando, estaba en confesiones allá en el confesionario, y entonces le dijo: padre, pero tiene que confesarme, le dijo una feligrés una creyente de la Iglesia Católica. Entonces le dijo: mire, le dijo, señora, sus pecados tienen espera, pero la patria no. Ahí donde salió el padre Madariaga, José Cortés Madariaga, que uno de los grandes revolucionarios de la historia de Venezuela, y fue allá donde estaba el capitán general, que era Vicente Empara, donde estaban ahí discutiendo, y entonces le dijeron por detrás, le señaló al padre Madariaga, le dijo: mire, le dijo al pueblo, le dio la seña que no lo querían. Entonces el pueblo dijo que no lo querían. Entonces, bueno, dijo: si usted no quiere que yo mande, pues yo me retiro. Yo tampoco quiero mando, dijo el capitán general. Se retiró, donde empezó la revolución, donde ahí fueron grandes patriotas como Germán Rocio, Lino de Clemente, José Félix Rivas participó ahí, y participaron Felipe Martínez Felipe Martínez y otros grandes patriotas que participaron en esa revolución del 19 de abril de 1810, donde renace la Venezuela que nosotros tenemos hasta ahorita, y la gran república que hoy se llama República Bolivariana de Venezuela. Ya vamos a celebrar otro aniversario más de un golpe de Estado que hubo en Venezuela en el 2002, que fue un golpe de Estado donde participaron la oposición junto con otras personas extranjeras, es decir, como la CIA y otras potencias extranjeras, porque para tumbar ese gobierno que a ellos no le convenía, ese gobierno revolucionario del comandante Chávez. Entonces eso es lo que sucedió. Entonces vino la revuelta, vino primero, paros, vino manifestaciones donde participó la CIA y otros agentes de la oposición en Venezuela para tumbar un gobierno legítimo. Los medios de comunicación, que son privados, todo lo más en Venezuela, donde participaron activamente en cadena para tumbar ese gobierno legítimo y revolucionario del comandante Chávez. Bueno, ahí lograron tumbar el gobierno por unas horas, donde el pueblo se manifestó activamente, y bajaron la gente de los cerros, la gente de los barrios a participar, que habían secuestrado al comandante, y de ahí pues lo restituyeron el gobierno lo que fue el 13 de abril, pero ya el 12 de abril se había montado un gobierno nefasto, violando toda la Constitución y todas las leyes en Venezuela, donde eliminaron la Asamblea Nacional, todos los poderes legítimos de Venezuela, donde se juramentó una persona con un papelito así nada más, que yo me juramento, y él solo con un escrito, un decreto ahí de un grupo de personas que lo sacaron al antojo de ellos. Total que esa parte
de abril es muy histórica en Venezuela por los grandes trascendencias en los hechos ocurridos en este mes de abril. Me despido de ustedes por la gran oportunidad que me dieron de dirigirme a Pueblo Llano y contar con la historia que sucedieron en esos hechos en el mes de abril de los años que le mencioné. Muchas gracias.